venga tu reino, y deseamos que en este día sea una gran bendición para todos ustedes. Queremos compartir a través de lo que es la palabra del Señor. Así que muchas bendiciones, y nuestro hermano Esteban, un saludo para todos los auditores o televidentes, más uno se acostumbra, a fuerza la costumbre de la radio. Así es, como decía el pastor, un saludo a todos los televidentes que viernes tras viernes sintonizan las pantallas de TV Lota Canal 4 para ver Venga tu Reino. Le mandamos un saludo a cada uno de ellos y le invitamos a que se quede unos minutos más para tener que compartir contenido muy edificante, muy profundos de la palabra de Dios y de lo que tiene que ver con el reino de los cielos, pastor. Sí, hoy vamos a estar compartiendo un poco lo que es siempre el reino de los cielos, obviamente. Una de nuestras tareas, nuestro objetivo es llevar al cristiano a que existe una relación muy íntima entre lo que nuestra vida diaria con relación al reino de los cielos. Dios está preocupado, el reino de los cielos está preocupado por cada uno de nosotros, los hijos, los herederos del reino de los cielos, ¿cierto? Hay una continua interrelación que nosotros muchas veces no la hemos considerado así, pensamos que hasta sentimos que Dios nos ha olvidado, algo así. Entonces queremos demostrar que no es así a través de los programas y de todos los párrafos de las escrituras. No vamos a hablar de todos los eventos donde hemos tenido intervención desde el Chacat, ¿cierto? Sí, pero sin embargo queremos compartir con ustedes algunas historias más relevantes, que han sido impactantes. Y hoy vamos a estar compartiendo de Cornelio y vamos a hablar un poquito de la vida de Cornelio. Así que alegre, muy alegre de poder estar con ustedes y deseamos muchas bendiciones. Vamos a entrar en oración, que es importante porque vamos a conectarnos con Dios. Jesús nos enseñó que cada vez que nosotros busquemos esa comunión con el Padre, debemos orar a través del Padre nuestro. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga su reino y hágase su voluntad, así como en el cielo, también lo sea aquí en la tierra. Padre, gracias, le agradecemos por esta bendición de estar en esta noche compartiendo, Señor, a través de la señal satelital, Señor, de la web, y para nosotros es tan importante porque alcanzamos a llegar a diferentes partes del mundo. Muchas bendiciones deseamos para todos aquellos que en esta noche hemos de compartir y nos hemos de unir, contactarnos, Señor, a través de la señal del satélite, como también a través de la señal, Señor, de televisión, del cable. Muchas gracias por ello. Le pedimos muchas bendiciones y aquellos hermanos que están en la sintonía puedan, Señor, estar bajo esta cobertura suya y recibir una bendición muy especial en esta noche. Muchas gracias, Señor. Le rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí está nuestro teléfono. Camila González está allí en el teléfono, nos va a ayudar para recibir algunos llamados si usted tiene una pregunta, alguna interrogante, alguna inquietud. 287-7662. Exactamente. Y tenemos un correo igual, pastor, para que nos puedan escribir. Han estado escribiendo bastantes personas y el correo es contacto@nuevavida.cl. También de la forma electrónica, si no tiene minutos, también puede hacer ese envío de un mail, ¿cierto? A contacto@nuevavida.cl con todas sus inquietudes, como decía el pastor, con sus interrogantes. Sí. Es interesante porque a mí yo si ustedes se fijan, como soy una generación antigua, le pido que llame por teléfono. Aquí, como él es joven, entonces dice, no, web. Digo, correo. Extraño para mí el cristianismo vía web, vía no sé, movimiento con los dedos y digital. Para mí es como si fuera un dinosaurio. Es tan difícil controlar la tecnología esa. Pero bueno, vamos a un tema musical y vamos a estar ya volviendo para entrar en el tema en esta noche. Bueno, sí, pastor. Amén. Vamos a estar, señor director, ahí.
Cuando pienso en las palabras, a tú por mí, el contraste más distante se halla. Cuando pienso que te diste a tú por mí, mil batallas son un juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho, siento tanta gratitud y pienso que la sombra y la luz, y pienso que el norte y el sur no son tan distantes. Cuando pienso que por mí fuiste a la son las palabras, a tú por mí, el amor más grande que puedes decidir. Cuando pienso que te diste a tú por mí, batallas son juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho, Jesús, siento tanta gratitud y pienso que la sombra y la luz, y pienso que el norte y el sur no son tan distantes. Cuando pienso que por mí fuiste a la estamos de regreso. Hoy queremos compartir el tema de la vida de Cornelio, porque es sumamente importante la vida de Cornelio, yo diría, porque tenemos un alto porcentaje de Cornelios en la sociedad. En la sociedad, personas que se parecen mucho a Cornelio y personas que se justifican. Entonces queremos en esta hora conocer un poquito la historia. Para ello hay un párrafo de la Escritura para que el señor director se prepare, que es el libro de los Hechos del capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos de ahí y el resto lo vamos a analizar porque la historia es un poquito más larga, pero el resto lo vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta de cuán necesario era la experiencia que Cornelio vivió. Así que vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, los primeros versículos, dice allí, lo tenemos, dice en 1:4, dice, había, dice, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Esa es una particularidad tremenda. Dice, este vio claramente en una visión, dice que vio como a la hora novena del día. Hoy voy a explicar qué significa novena del día. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo,
tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso es más o menos el contexto. Bueno, a través de esto podemos presenciar lo siguiente. Por eso decíamos que en la sociedad estamos llenos de personas como Cornelio, personas que son, dice el texto que acabamos de leer, dice que era un centurión. Dice, primero, también era piadoso. Sí, lo que vamos a decir, por ejemplo, que vamos a decir que era una persona que era, si pudiéramos decir así, un oficial del ejército, en este caso de Roma, y tenía un alto cargo. Centurión dice que la persona que estaba a cargo de legiones dentro del ejército de Roma. Centurión de la compañía. Podríamos decir que es más o menos como un equivalente a un capitán ¿cierto? Ya sea de carabineros, de ejército, de aviación, lo que sea. Entonces era una persona que ocupaba un alto, digamos, cargo dentro de la sociedad y tenía algunas características muy interesantes, muy particulares de él. Dice que era piadoso, dice que era un hombre temeroso, era piadoso, un hombre, cierto, con unas características nobles a pesar de su cargo que tiene. Generalmente la persona que tiene un cargo alto, no solamente por un cargo alto, yo me refería, diríamos, desde el punto de vista del ejército, que es más torco, enérgico, yo diría, toma mucha posesión del cargo que tiene, le influye mucho en la vida personal, porque el cargo que tiene hace que las funciones que ejecuta, él da una orden y todo el mundo corre. Una cosa así. Entonces es difícil una persona que tiene un cargo como ese, en el cual están, digamos, con una por decir así, una doctrina, un reglamento tan exigido, tan exigente, y en el cual no puede haber, digamos, objeción o no puede haber una contradicción a una orden que se da. Entonces es difícil encontrar una persona que tenga características nobles. Claro. Un capitán, no sé, de carabineros, noble. Es difícil pensar, o del ejército, que sea noble, que está preparado para la guerra y enfrentar muchas cosas, que tiene que tomar decisiones difíciles en algún momento. Entonces es difícil que pueda tener esas características nobles. Pero vamos a hablar de la nobleza de Cornelio, ¿cierto? Vamos a hablar también dice que Cornelio también, además de eso, era un hombre temeroso de Dios. Y la sociedad está llena de gente con características muy parecidas a la de Cornelio, que son personas temerosas, son piadosos, son personas que temen mucho a Dios, ¿cierto? Que tienen estas características tan especiales, tan peculiares, dice, y que no solamente él, sino que además él, en su forma y estilo de vida, influenció toda su familia. Entonces, cuando él influye en su familia, está dándole valores tan importantes como valores de ser temeroso delante de Dios, y todo eso es bueno. Y es interesante. Entonces, pero hay un pero, y a mí me gusta cuando aparecen los peros en la Biblia, pero no es suficiente. No es suficiente. Incluso dice que él daba limosnas. Además de ser piadoso, temeroso, y que toda su casa está involucrada con esto, dice que también hacía muchas limosnas al pueblo, y otra característica que nos falta a nosotros los cristianos. Oraba. Oraba siempre a Dios, dice. Oraba siempre, no es que oraba a veces. No es la ocasión, me falta tiempo, en fin. Estoy cansado. Entonces, una de las cosas, características, fíjense las características tan interesantes que tiene este hombre, tan particular, que oraba siempre a Dios, era temeroso de Dios, daba limosna al pueblo, siempre está haciendo. Y hay mucha gente, por eso yo decía que en la sociedad que tenemos, hay mucha gente que tiene las mismas características de Cornelio. Pero hay un problema, no es suficiente. ¿No es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Hay mucha gente que se escuda, mucha gente que ocupan también altos cargos en la sociedad. Podríamos decir hasta cargos políticos, senador de la República, podríamos decir diputado de la República, alcalde, intendente, podríamos todas aquellas cosas. A lo mejor son temerosos, hacen muchas obras, sí. Limosna dan al pueblo, o muchas obras, no vamos a decir limosna porque alguno de ellos se podría sentir ofendido por el término que utilicé. Voy a cambiar ese término, pido disculpas. Yo diría que haría muchas obras de bien para la comunidad, y a lo mejor eso piensa que es suficiente para agradar a Dios. Cornelio también pensaba lo mismo, también pensaba que era suficiente con dar limosna, con hacer oraciones. Sí, es muy probable que
un intendente o un diputado antes de salir de casa haga oración a Dios. Está bien, todo es bueno, pero es insuficiente. No se entra al reino de los cielos a través de la limosna. No se entra al reino de los cielos a través de orar todos los días. No se entra al reino de los cielos así. No se entra al reino de los cielos siendo piadoso. Hay mucha gente que es piadosa. No sabe, ojalá toda la sociedad fuera así. Pero no es suficiente. No es una escala de valor. El reino de los cielos no consiste en eso. Es más que eso. ¿Ya? Es pertenecer a una sociedad distinta. Es pertenecer a un reino distinto, a un gobierno distinto, sí, en el cual el presidente, no tenemos presidente, nosotros tenemos rey. Claro, no tenemos presidente. El presidente tiene un tiempo de duración su gobierno. En Chile, ¿cierto? Tiene un determinado, allá en Estados Unidos tiene otro tiempo, en fin, y en cada nación le pone su tiempo al presidente, y algunos pueden ser reelegidos y en otros no. Pero el rey es rey siempre. Y nuestro rey es un rey, dice la Escritura, eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. No cambiamos de rey, siempre sigue siendo el mismo. Y para pertenecer a ese reino, todas estas características, porque hay personas tan nobles como Cornelio en nuestra sociedad hoy día, que ellos aseguran diciendo: yo no necesito la iglesia. Me es suficiente con lo que haga, con la limosna que doy, me porto bien, hago buenas obras, soy piadoso, soy misericordioso con las personas. No le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie. Sí, me parece bien, todo eso es bueno. Felicitaciones por lo que hace, está bien, pero eso lo único que hace es conformarse sus propios conceptos, es darle un calmante a su alma o a su mente para que no haya un sentimiento que lo acuse. Pero yo les digo, todo eso es bueno lo que usted hace, pero no entra al reino de los cielos, no tiene garantizada la vida eterna a través de simplemente por hacer aquellas cosas. Entonces, fíjese bien, aquí en esta historia bíblica nosotros vemos que era un hombre que pertenecía al ejército, que cumplía una función tan importante del ejército, y que todo lo que hacía no era en vano, porque dice que todo eso, lo que él estaba haciendo, dice que estaba siendo considerado por Dios. Yo le digo que si usted hace eso, Dios está considerando lo que usted hace. No quiere decir que Dios no está interesado en lo que usted está haciendo. No, muy por el contrario. Dios está interesado, tan interesado, que Dios necesita que usted dé el próximo paso. Ser ciudadano del reino de los cielos, pertenecer al reino de los cielos, ser hijo de Dios, porque para ser, digamos, hijo de Dios no es suficiente dar limosna, no es suficiente ser piadoso, no es suficiente aquellas cosas. Necesito tener vida, nacer de nuevo, vivir de nuevo, vivir del Espíritu de Dios. Entonces yo necesito ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en la vida de Cornelio? El texto dice que Cornelio hacía siempre oración, y en el versículo 3 de lo que leemos dice: este vio claramente en una visión como la hora novena del día. ¿Qué significa la hora novena? Los judíos dividían el día cada 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Dice que era la primera hora. La segunda hora era de las 9 hasta las 12, segunda hora. Entonces dice como a la hora novena del día. Dice a la hora novena del día, y eso más o menos 3 de la tarde aproximadamente 3 de la tarde, o sea, plena luz del día prácticamente. Como a esa hora, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, y aquí aparece un ángel de Dios otra vez. Tan interesado está Dios, y eso es lo que estoy, a través de nuestro programa y de los distintos programas que hemos tenido, tratando de hacer entender a la sociedad, a nuestros hermanos, que la relación entre nosotros, de la vida natural que llevamos, porque esta era la vida natural de él, esta era la vida natural de Cornelio, hemos hablado de la vida natural de Pedro, hemos hablado de la vida natural de muchos personajes de la Biblia, ¿cierto? Donde era su vida natural, era su día a día, pero también Cornelio era su día a día, y un determinado día, en el tiempo de Dios, a la hora de Dios, ¿cierto? No en el crono, sino en el cairó de Dios, dice que Dios envía un ángel del cielo, envía un ángel, desde el Chacat envía un ángel,
y entró a la casa de Cornelio y le habló a Cornelio, le habla el ángel le habla, dice, vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba en su casa y le decía Cornelio, le llamó por su nombre, lo sabía, los ángeles saben su nombre, lo conocía perfectamente, y mirando fijamente y atemorizado Cornelio, obviamente, si se le apareciera un ángel, ¿qué podría pasar? No creo que sería tan sencillo enfrentarse a un ángel. Dice que y mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Preguntó, y él le dijo, escucha bien, le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí están. Así que todo lo que usted puede hacer de estas cosas es bueno, es suficiente, pero no es suficiente. Entonces Dios envía al ángel a hablarle. Entonces en el verso 5, que no tenemos allí, yo lo voy a leer a través de la Biblia, dice, el ángel le dice a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Ese es el punto clave de la historia esta. Todo era bueno lo que hacía Cornelio, todo era bueno lo que usted está haciendo, pero usted necesita algo más. Cornelio, el ángel viene por una orden, por una instrucción precisa desde el cielo, desde el Chacá, que Dios le dio al ángel, donde lo envió a casa directamente, con una dirección. Mira, vas a ir donde este personaje, Cornelio, y tú vas a hablar con Cornelio y le dirás, haz venir, que tiene que tener una conversación con Pedro, porque Pedro era el apóstol Pedro, ¿cierto? Que el que había tenido, ¿cierto?, tantas experiencias extraordinarias con Dios, y él te tiene que decir lo que tú debes hacer, porque todo lo que has hecho hasta ahora es bueno, están delante de la presencia de Dios, pero eso es insuficiente. Es necesario algo más que eso. Es interesante, sí, pastor, porque a veces nosotros debemos de preguntarnos si es realmente lo que estamos haciendo en esta etapa de nuestra vida o en la etapa de su vida en la que se encuentre, ¿es necesario realmente lo que estoy haciendo para Dios? ¿Qué opina Dios de eso? Deberíamos hacerlo a veces un análisis, es una pausa ahí. Sí, yo creo que siempre es bueno detenernos para preguntarnos. La Escritura siempre demanda eso, dice, paraos los caminos, porque uno comienza a caminar y cree que estar caminando dentro de la voluntad soberana de Dios, pero a veces es bueno detenerse y mirar hacia atrás retrospectivamente, y no solo retrospectivamente, sino introspectivamente también, y dar una mirada hacia atrás y comenzar a examinar, y se da cuenta, examinar los caminos, si son los caminos que Dios determinó para nosotros. ¿No? Siempre Dios está llamándonos o nos está convocando a que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y comencemos a mirar si lo que estamos haciendo es lo que realmente Él nos habla o nos pide a través de su palabra. Interesante eso, porque a usted habla de los caminos. La palabra dice de que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Parecen. Dice, pero el fin es otro, no es el que ellos quizás esperan. Dice que su fin a veces o es de muerte. Dice, imagínense qué tremendo. Sí, es tremendo. Yo voy a leer un poquito más de la historia de Cornelio, ¿cierto? Que manda a buscar a Pedro por instrucción del ángel. En el versículo 21 dice levantándose Pedro estaba en otro lugar, y Pedro estaba teniendo una experiencia que no lo vamos a explicar acá en detalle, la experiencia, porque primero el tiempo es corto lo que tenemos. Entonces nuestro llamado, nuestra convocatoria en este minuto es hablarle a aquellas personas que han perdido esa sensibilidad de poder conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la conocemos a través primero de la Biblia, pero también a través del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón, que nos orienta. La Biblia dice que Dios provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces Dios provoca, y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces Cornelio, a pesar de todas aquellas cosas, necesitaba la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Entonces por eso que es interesante eso. A ver, ¿podría el ángel haberle dicho lo que tenía que hacer? Podría. Sí, podía. Pero no se le está permitido a los ángeles. A los ángeles no se les está permitido predicar el evangelio. Del reino me refiero.
no se le está permitido predicar el Evangelio del Reino, porque ese es un privilegio